Yanes. Ella es pediatra e infectólogo y lo vamos a hacer sobre la tuberculosis en niños. Bienvenida, doctora Yanes, un gusto conversar con usted. Bienvenida, ¿cómo está? Hol- Hola, buenos días. Agradecida por la invitación. Un placer de compartir con ustedes el día de hoy. Doctora Yanes, cuando hablamos de enfermedades como tuberculosis, pensamos en condiciones más propias de quizás una cárcel, un recinto penitenciario con hacinamiento y no tanto en una enfermedad pediátrica. ¿Cómo es la característica de la tuberculosis en niños y cuán peligrosa puede ser? Bueno, mira, fíjate, efectivamente hay un mito, una creencia de que la tuberculosis es una enfermedad, bien sea primero en adultos, segundo que es una enfermedad de pobreza o de hacinamiento o de cárceles o pacientes inmunocomprometidos o con VIH, ¿sí? Sin embargo, fíjate que en los últimos años pues ha habido un aumento importante en la incidencia de tuberculosis en general en la población en Venezuela y obviamente pues al aumentar los casos en los adultos, que son los primeros transmisores pues de esta patología, pues los niños también se ven afectados y sí, los pacientes pediátricos también pueden tener tuberculosis. Del punto de vista de las manifestaciones clínicas, mira, son muy diversas. En los adultos conocemos y los que hemos escuchado, o lo que ustedes han escuchado de tuberculosis, pues en adultos es característico la tos, aquel paciente que tiene una infección respiratoria que deriva pues en una enfermedad pulmonar crónica. Sin embargo, en los chamos, pues la presentación puede ser diferente. Podemos tener desde un síndrome febril sin identificación aparente, presentación ganglionar, presentación pulmonar, y bueno, inclusive hasta una meningitis por tuberculosis, ¿no? Pero es frecuente, Andreina, ver estos casos. Mira, antes no era tan frecuente en la población pediátrica. En este momento, en Venezuela, estamos teniendo un aumento muy importante de casos de tuberculosis en niños. Y la alarma epidemiológica está encendida de unos años para acá, inclusive en época de pandemia. Y hemos diagnosticado, bueno, yo trabajo tanto en el Hospital JM de Los Ríos como en mi práctica privada y hemos visto y hemos hecho diagnósticos diarios de tuberculosis en pacientes pediátricos. Y la gente lo deja pasar, es decir, lo confunde con otras enfermedades y no piensa que es algo como la tuberculosis. Sí, tú sabes que la tuberculosis clásicamente se le ha llamado como el gran simulador, porque ella es capaz de presentarse de tan distintas formas que a veces si el médico no la sospecha puede no diagnosticarla y pasar inclusive de ser desapercibida, pues al inicio, por eso te digo, puede presentarse como unos síntomas respiratorios, una tos, una gripe, y como la tuberculosis es una enfermedad que el sistema inmunológico en una persona que tenga un sistema de protección competente puede ser contenida al inicio, ¿no? Y la persona no presentar la enfermedad tuberculosa como tal al inicio. Entonces, de repente, hace el episodio de la tos, la infección, la fiebre, y el sistema inmunológico la contiene. Y luego, en el transcurso del tiempo, si hay alguna debilidad de ese sistema inmunológico o una reactivación de esa infección, pues puede generar, como te digo, ya en una enfermedad tuberculosa que puede generar complicaciones. Doctora Yanes, ¿hay pruebas específicas para su diagnóstico, para detectarla? ¿Y cuál es el Mira, tratamiento? sí, tú sabes que la enfermedad tuberculosa pues tiene varios pasos para que uno puede cumplir o hacer para hacer el diagnóstico, no tan sencillo a veces. Obviamente la manifestación clínica es importante, pero desde el punto de vista de laboratorios hay algunas cosas que hacemos. Hay una prueba que se llama PPD, es una prueba subcutánea que se pone para ver y si esa prueba reacciona, nos dice que el niño o la persona estuvo en contacto con el bacilo tuberculoso, que tuvo la infección en algún momento, pero que no necesariamente está enfermo. Entonces debemos hacer otras pruebas para diagnosticar si realmente estamos en presencia de enfermedad tuberculosa. ¿Cuáles son esas pruebas? Pues bien, más allá de las pruebas de laboratorio básico que nos pueden orientar, como una hematología, laboratorios, rayos X, etcétera, hay pruebas ya sí específicas para la tuberculosis, inclusive pruebas moleculares, ya PCR, interferón gamma, etcétera, o sea, otras pruebas moleculares mucho más modernas y específicas que nos permiten hacer el diagnóstico rápidamente. Sin embargo, bueno, en Venezuela el acceso a estas pruebas no es tan sencillo y es por eso que
el diagnóstico todavía se basa en esta prueba de PPD que nos dice contacto, más las manifestaciones clínicas y los cultivos o aislamiento de la bacteria, bien sea en el esputo o lo que es el contenido del pulmón, ¿no? En este caso la flema, pues, que pueda generar el paciente, y si es un niñito más chiquitico, del contenido gástrico del estómago. Doctora Yanis, ¿y esta es una enfermedad que se cura, se controla? ¿Cuál sería el calificativo cuando se toman las medicinas en caso de que estén disponibles en Venezuela? Andreina Yanis es pediatra infectólogo. Gracias. La ventaja o lo positivo dentro de todo de esta infección es que es una infección por una micobacteria que es tratable, es decir, tenemos tratamiento y podemos curarnos de la tuberculosis siempre y cuando primero se haga el diagnóstico y segundo se coloque el tratamiento de forma adecuada y eficiente por los tiempos que se tiene que poner, porque lo complicado de esta enfermedad es que hay que tratarla por tiempos prolongados, que puede ir de 6, 9 meses o inclusive hasta un año, dependiendo de las condiciones del paciente. Bien, doctora Yanis, muchísimas gracias por haber conversado con nosotras estos minutos en Zona Éxito sobre una enfermedad que la gente no necesariamente considera como de cuidado en el caso de niños, la tuberculosis en niños. Así que un gusto haber conversado con usted. ¿Hay alguna cuenta en redes sociales para que nuestra audiencia pueda tener más información? Bueno, primero agradecida por la invitación, encantada de haber tocado este tema porque es en este momento un problema de salud importante en la población en general en Venezuela, y que podamos conversarlo en radio y que nos escuche la gente, para mí es muy valioso. Bueno, en cuanto a mis redes sociales, los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, @infectopediatra. Y por último, quería tomarme unos segunditos, sé que en radio es muy complicado, pero los invito, yo trabajo en la unidad de medicina de pediatría integral en La Floresta, y allí nosotros vamos a hacer para el 21 de marzo, día que se celebra, la condición o el Día del Paciente Down, tenemos una actividad muy hermosa y quería pues invitarlos a que para el 21 de marzo estemos atentos a mis redes, que vamos a mostrar algo de eso por allí. Muchísimas gracias por tu invitación y bueno, que sigan con sus éxitos. Gracias, Andreina. Andreina Yanis, pediatra infectólogo, @infectopediatra. 2 minutos de la mañana, momento de ir a la pausa en el Circuito Éxitos.